Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro. No encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este día miércoles 20 de abril. La palabra de Dios que viene a nuestra vida para alimentarnos, para fortalecernos en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra de amor y de misericordia. Estamos en esta octava de Pascua, que es todo un domingo prolongado, como les decía el día de ayer, un domingo que se prolonga y se vive el acontecimiento de la resurrección del Señor. Hoy corresponde la escena de los discípulos de Emaús, estos discípulos que van contando todo el fracaso que ellos están experimentando. Están entristecidos, están con su mente confundida y van entre ellos mismos como uno contándole la tristeza al otro, todo el dolor y la desesperanza que hay en su corazón. Por el camino se aparece un desconocido que se agrega a la caminata y empieza a tener primero que todo, esa escucha. Es el primer paso que utiliza Jesús, a escuchar el dolor y la pena y la tristeza, la desesperanza que hay en los muchachos. ¿De qué es lo que vienen conversando por el camino? ¿Cómo eres tú el único Galileo que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén en estos días? Y Jesús, haciéndose el que no sabe nada de lo que ha acontecido, les pregunta: no, ¿qué ha pasado? Y empiezan ellos a contarle de Jesús Nazareno, que era un profeta grande en obras y en palabras, y cómo las autoridades judías le contaron todo lo que aconteció. Después de ellos contar el dolor, entonces viene la palabra de Dios. Como les decía, Jesucristo viene a reconfirmar o a confirmar la fe del discípulo que está desorientado, desesperanzado, del discípulo que está perdido en su seguimiento, porque ya se han quedado como sin su líder, se han quedado sin un rumbo fijo, no saben qué hacer, no saben cuál es el plan que sigue.
Y por eso ellos, entonces el Señor empieza nuevamente, con paciencia, a formar, a repetir, a repasar todas esas lecciones que muy seguramente Él ya les había dicho. Y empieza por el Antiguo Testamento a explicar las Sagradas Escrituras hasta llegar a la plenitud, es decir, hasta llegar a la resurrección del mismo Señor. Dice que llegaron a su pueblo, a Emaús, y el Señor hace como que va a seguir. Y ellos por lo menos tienen un gesto de hospitalidad, lo invitan a que se quede con ellos. Quédate con nosotros, Señor. Una petición hermosa para nuestro camino de fe, para nuestras desesperanzas, para nuestra tristeza, para nuestros miedos, para nuestras derrotas, para nuestros propios fracasos, incluso para nuestra falta de fe. Quédate con nosotros, Señor, se hace tarde, quédate con nosotros. Una petición bonita que podemos hacer en la vida nuestra, en los que están enfermos, en los que están pasando problemas, dificultades, dolor, tristeza, en fin, una bonita petición. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Y luego viene el otro momento que es tan hermoso. Dice que el Señor pues lo invitaron a pasar a la mesa y Él es el que toma el pan y Él es el que bendice y luego empieza a partirlo y a repartirlo. Cuando Jesús hace la bendición, inmediatamente se les abre el entendimiento y se le abren los ojos de la fe. Llega la luz, la claridad para estos discípulos y lo reconocen. Al reconocerlo, inmediatamente el Señor desapareció de su vista. Es decir, ya está grabado en su corazón. Mire otra enseñanza hermosa. Ya el Señor queda grabado en el corazón de estos discípulos que estaban llenos de temores, de dudas, de desesperanza. El Señor les abre con amor sus ojos y especialmente los ojos de la fe. Entra a su corazón y ellos se devuelven, se regresan nuevamente para Jerusalén y van a contar la alegría de que el Señor está vivo y resucitado. Así también nosotros, mis hermanos, que el Señor de verdad nuevamente nos regale la fuerza de su Espíritu Santo para poder entender todo este misterio de la resurrección del Señor y vivirlo a plenitud. El Señor arda en nuestro corazón, como dicen los discípulos. ¿No es verdad que ardía en nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? ¿No es verdad que el Señor hoy arde en nuestro corazón cuando trae para nosotros este mensaje de vida y de esperanza? Que así sea, que el Señor nos bendiga en este día y nos regale siempre la fuerza de su Santo Espíritu para predicar con verdad la palabra de Dios. Oremos por nuestros hermanos que están enfermos, oremos por los que cumplen años el día de hoy, oremos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.